Hola, cordial saludo. En este video hablaremos acerca de la comprensión de lectura, de su importancia y describiremos algunas estrategias útiles para implementar al interior del aula. Este aspecto lo trabajamos en CONFA con la modalidad de fortalecimiento de áreas fundamentales del programa de jornada escolar complementaria. Bienvenidos. La comprensión de lectura es un proceso constructivo y de interacción entre el lector con sus expectativas, conocimientos previos y la información y contenidos encontrados en el texto. Allí empieza a identificar cuál es la idea principal, el propósito del texto y empieza a establecer las conexiones y relaciones entre toda la información que allí encuentra. La comprensión de lectura conlleva a un proceso de codificación de la información que el lector está recibiendo o extrayendo de ese texto. Empieza a identificar y a generar nuevos significados donde establece unas relaciones y asociaciones entre el texto y el significado de las palabras allí encontradas. Allí hay una interacción entre el pensamiento y el lenguaje. A continuación vamos a hablar de los tipos de texto. El primer tipo de texto que vamos a hablar es el texto narrativo. El texto narrativo es aquel que se encarga de relatar historias, hechos o eventos que permite al estudiante identificar acontecimientos del texto. El primero que vamos a mirar el día de hoy se llama La Sirenita del Mar Azul. ¿Qué es esto? Dentro de los textos tenemos el texto descriptivo. El texto descriptivo se destaca o su finalidad es describir, como su nombre muy bien lo dice, describir situaciones, cualidades, características de eventos, sucesos, lugares, objetos o personas que lo lleven o que lleven al lector a comprender y ampliar su información acerca del tema abordado. Acá tenemos un ejemplo que es Conozcamos los pingüinos. Acá se describe dónde viven, cómo son, cuáles son aquellas características a través de las cuales se comunican. Entonces, este es un texto o un ejemplo claro de lo que es un texto descriptivo. Otro tipo de textos son los textos literarios, los cuales tienen como finalidad la expresividad y emotividad. Encontramos las poesías, los relatos y algunos ensayos. Acá tenemos uno de los ejemplos. Este es un poema que se llama El trozo de papel. Acá encontramos el lenguaje figurativo a través de las metáforas. Las metáforas, como muy bien lo sabemos, es un recurso literario que lleva al lector a través de otras expresiones comprender lo que aquel escritor quiere decir. Por último, vamos a tratar el texto argumentativo. El texto argumentativo busca generar opiniones o posturas frente a la lectura que se hace. Para ese tipo de texto tenemos en este momento un mar de plásticos, el cual busca generar conciencia del uso del plástico en el planeta. Recuerda que todo este tipo de textos los encuentras en la biblioteca digital de CONFA. Ahora vamos a trabajar los niveles de comprensión de lectura. El primer nivel que vamos a mirar es el nivel literal. El nivel literal es el que está centrado en las ideas explícitamente expuestas en el texto. Es decir, este nivel nos permite identificar la idea principal, las secundarias, personajes destacados del texto y nos ayuda a identificar las partes relevantes de lo leído. Ahora vamos a hablar del nivel inferencial. Se constituye en la lectura implícita que está en el texto, es decir, aquello que no está escrito pero que se deduce a través de la lectura. Para ello se requiere de un nivel de abstracción más alto por parte del lector, donde se empiezan a generar relaciones y asociaciones para identificar cuál es el propósito de la idea principal y qué es lo que nos quiere decir el texto desde lo global o particular. Por esa razón se establecen entonces relaciones causa y efecto, y es un nivel que podemos empezar a trabajar a partir de grado tercero aproximadamente, donde los niños a través del juego, a través del planteamiento de preguntas, amplían su información e intervienen de una manera más activa y participativa en el texto y se vuelve mucho más enriquecedor para ellos. El nivel crítico de la comprensión de lectura te ayuda a tomar una postura evaluativa sobre el texto leído. Este nivel te ayuda a fortalecer los conceptos y a sustentar tus conocimientos con base en lo leído. Con los estudiantes podemos trabajar este nivel ayudándolos a fortalecer sus ideas, dándoles claridades sobre lo leído y tomando una postura lógica y coherente con la vida. A continuación abordaremos algunas estrategias para fortalecer este aspecto antes, durante y después de la lectura, en el aula de clases o en casa. Antes de iniciar la lectura, lo hacemos mediante algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué conoces del tema y qué quieres conocer acerca de él? Esto con el fin de familiarizar al niño con el texto, de generar una expectativa
y de involucrarlo de una manera activa y participativa en la lectura. Bueno, después de este punto que acaba de tratar Marcela, vamos a mirar qué podemos hacer durante la lectura. Es importante que durante la lectura se tomen espacios para replantear las relatorías de lo que he podido entender y preguntarnos siempre qué puede continuar en la historia. Después de la lectura, entonces como ya tenemos la información del texto, lo que hacemos es organizarlas, identificar o extraer la idea principal, aquellas ideas secundarias y relacionarlas unas con otras para que de esta manera logramos ampliar la información y extraer lo más importante de ella. Ahora vamos a mirar unas estrategias que nos ayudarán a fortalecer el ejercicio de comprensión de lectura. Es importante tener en cuenta estas ideas que te van a ayudar a entender de una mejor manera lo leído. Es importante hacer resúmenes, realizar síntesis, hacer esquemas y también hacer mapas conceptuales. Otras estrategias serían realizar parafraseo, es decir, describir el texto en nuestras propias palabras. Vocabulario, identificar aquellas palabras desconocidas que nos permitan identificar cuál es su definición y cómo la relacionamos en el texto que estamos leyendo. Otra de las estrategias, y muy importante, la metáfora, que como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, es un recurso literario. Como se emplea un lenguaje figurativo, nos permite entender un texto a través de otro tipo de recursos y de otro tipo de expresiones. Y otra de las estrategias para fortalecer la comprensión es la velocidad o la fluidez lectora. A mayor velocidad y exactitud y precisión en la lectura, logramos una mejor comprensión. Recuerda que todas estas ideas y estrategias te sirven para tener una comprensión de lectura en un alto nivel. Les voy a dar unos breves tips para fortalecer la comprensión de lectura. Inferir, identificar aquellas ideas principales y secundarias del texto. Predecir, anticiparnos a lo que puede suceder o podemos encontrar en el texto. Visualizar, lograr en los niños potenciar en la imaginación para que ellos vayan creando en su mente aquellas graficaciones que les vamos describiendo a través del texto. Y de esta manera podemos enriquecer la lectura y la comprensión con los niños. Esperamos que este video sea de gran interés para padres, docentes y todas aquellas personas que están involucradas en el proceso de aprendizaje de los niños. Recuerda que la lectura es una fuente inagotable de aprendizaje. Hasta pronto.